Bienvenidas, bienvenidos a una nueva actualización informativa en Agenda Común por toda la plataforma comunicacional de Punto de Corte. Sigue la agenda política realmente concitando el mayor de las atenciones en el ámbito nacional y en el ámbito internacional, y sobre esa agenda política vamos a conversar de inmediato. José Gregorio, gracias por esta oportunidad Gracias, nuevamente. Vanessa. Siempre un honor compartir contigo y como bien lo dices, el tema político está, ocupando el centro de las discusiones de la clase política, evidentemente, y está muy, eh, digamos, fuerte el tema comunal. Acaba de comenzar la consulta pública de las leyes electorales que van a ser reformadas y que ya tienen fecha para el 15 de noviembre, según lo prometió el presidente de la Asamblea Nacional, y el énfasis está siendo puesto sobre la estructura del Estado para que descanse sobre el tema de la elección de los cargos de elección popular, valga la redundancia, desde las comunas. Ese es un tema que está allí latente y que va a haber que prestarle muchísima Y atención. posiblemente forma parte de esta advertencia que ha hecho esta misma semana el Partido Comunista de Venezuela Dignidad, el PCV Dignidad, sobre esa deriva autoritaria, sobre esa profundización de las prácticas autocráticas. Y eso lo vamos a conversar de inmediato con Nerlay Andrade, quien nos acompaña en los estudios de la plataforma comunicacional Punto de Corte. Nerlay Andrade es dirigente del Buró Político del Comité Central del PCV Dignidad. Nerlay, gracias por estar con nosotros. Gracias, Bienvenida. Vanessa, gracias, José Gregorio, por esta invitación y un saludo a toda la audiencia. Gracias, Nerlay. Empecemos con eso. Es decir, ¿qué ven ustedes que se está profundizando por parte del mandatario, del gobierno, del mandatario Nicolás Maduro? Bueno, fíjate, hemos dicho ya en reiteradas oportunidades, recientemente en nuestra última declaración de prensa, que es cada vez más evidente las prácticas despóticas y la deriva autoritaria que adquiere el gobierno de Nicolás Maduro y en general la cúpula gubernamental, la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Qué nos lleva a esta aseveración? Bueno, vemos en distintos ámbitos de la esfera social, de la esfera política, un conjunto de medidas, de prácticas que indiscutiblemente apuntan a un camino que dista de ser de un gobierno que puede tener un talante democrático, incluso decimos nosotros en el marco de la democracia liberal burguesa. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuáles son esas prácticas? Estamos hablando, por ejemplo, de persecución contra trabajadores, de detenciones arbitrarias de trabajadores. Hemos visto recientemente, ustedes han hecho también esa denuncia a través de las plataformas de medios de comunicación en las cuales participan, de detenciones arbitrarias de trabajadores petroleros, por ejemplo, en el oriente del país, sobre los cuales hasta el día de hoy sus familiares no saben de su paradero, ¿no? Son prácticas que consisten en detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas temporales, presentación ante tribunales antiterrorismo y, bueno, imputaciones que no tienen nada que ver con el desarrollo, por ejemplo, de una lucha en un centro laboral. Eso es un componente. También tenemos en el ámbito judicial procesos que tienen que ver con intervenciones del Poder Judicial, en este caso el Tribunal Supremo de Justicia, en la vida política, particularmente en la vida de las organizaciones políticas, de las organizaciones partidarias del país. Eso es otro componente. En la esfera del legislativo vemos algunas leyes o instrumentos que se pretenden imponer que tienen que ver con mecanismos que son de retroceso en valoraciones que se pueden tener sobre ciertos fenómenos. Por ejemplo, Uno de esos temas, nosotros lo decíamos en conversaciones previas que hemos tenido, era ese proyecto de ley sobre el fascismo, por ejemplo, que hoy en día, aunque ha bajado, ¿no? Hablar sobre el instrumento de ley sigue siendo un tema central en la narrativa del gobierno, que ha tratado de crear un internacional fascista, congreso contra el fascismo, antifascista, pero el presidente se equivocó y dijo fascista en su intervención, un poco recordando eso, quizás un error allí.
muy malo, por cierto. Pero este tipo de mecanismos o ese tipo de instrumentos se utilizan para criminalizar luchas particularmente, porque los movimientos sindicales autónomos son clasistas. Ese instrumento de ley, por ejemplo, decía que eso era uno de los atributos del fascismo, ¿no? Y también el término fascista, terrorismo, ha sido utilizado en la narrativa del gobierno con mucho más énfasis después de las elecciones presidenciales, bueno, para señalar a todos aquellos que los adversan políticamente. Entonces tenemos mecanismos en el ámbito judicial, mecanismos en el ámbito laboral o en el campo de los trabajadores, mecanismos en el legislativo. ¿Son nuevos, Nerlay? Creemos que se están agravando. Se están agravando. Y en nuestra opinión ya el gobierno y la cúpula del PSUV ha llegado a un punto de no retorno. Es decir, en el momento en el que el gobierno decide no presentarle a la opinión pública los resultados de las elecciones presidenciales desagregados por mesa y por centro de votación, como mandata la ley, pero también como es costumbre en el país recientemente, en nuestra historia electoral reciente, bueno, el gobierno ha dado un paso de no retorno, porque luego de eso asistimos a una suerte de crisis de legitimidad que se va agudizando con el paso de los días. Es cierto que podemos ver quizás una situación de tensa calma, ¿no? Se está acercando el fin de año, el gobierno toma algunas medidas como, bueno, vamos a decretar Navidades en octubre, fracciona el pago de los aguinaldos, una cosa que es totalmente ilegal y bastante miserable ya per se el aguinaldo que perciben los trabajadores, particularmente de la opinión de la administración pública, es bastante miserable, ahora fraccionarlo. Pero entonces trata de generar una suerte de burbuja para que se pase la página. Y sí, podría percibir a alguien en las calles que puede haber cierto nivel de normalidad o tranquilidad. Pero lo cierto es que la legitimidad, la autoridad, la institucionalidad del gobierno queda en jaque en el momento en el que se niega a presentar los resultados. Usted habla de está en un punto de no retorno. ¿Avanzando hacia dónde? Mira, nosotros hemos hablado de autoritarismo, hemos hablado de prácticas despóticas. Nosotros creemos que de seguir por esa ruta, bueno, podríamos pensar en análisis de distinto tipo, es decir, en el campo de los estudios políticos hablan de gobiernos de carácter híbrido, de dictaduras de nuevo tipo, ¿no? Hay muchas etiquetas para hablar de eso, pero lo cierto es que si quisiéramos describir esto y no solamente buscar una etiqueta, estamos ante un gobierno que está utilizando mecanismos de la democracia para tratar de lavarse la cara y presentarse de una manera más o menos consona con esos ítems de lo que sería un gobierno en los estándares internacionales, que no necesariamente los tenemos nosotros particularmente que acompañar todos, de lo que es un gobierno democrático, ¿no? Punto de no retorno, insisto en la pregunta de Vanessa. Entonces, si estamos bajo ese escenario que usted está describiendo, ¿cómo entonces destrancar el juego? O sea, se acabó la película y hay que ahora estar frente y el pueblo se tiene que calar el autoritarismo y la deriva arbitraria del gobierno. Bueno, fíjate, precisamente nosotros también hemos dicho, lo hablábamos hace unos días, se reunió nuestro 13 pleno del Comité Central, que veíamos que había algo que en los clásicos del marxismo se suele llamar como un empate catastrófico de fuerzas. Es decir, pareciera que ninguna de las dos fuerzas hegemónicas que se están disputando el poder político en el país es lo suficientemente fuerte para sobrepasar a la otra. Y ustedes me dirán, bueno, pero el presidente está gobernando, el PSUV está gobernando. Sí, es cierto, pero repito, hay crisis de legitimidad y se puede proyectar hacia una crisis de autoridad, incluso de la hegemonía que el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene en amplios sectores, eso hay que decirlo, claro. Aunque los resultados electorales dan cuenta de cierto retroceso sobre eso, ¿no? Digamos, dentro de esa crisis de legitimidad, el gobierno, como usted lo acaba de decir, ha creado los mecanismos para tratar de pasar la página y además está apalancándose en la consulta popular como la que comenzó sobre el tema de las leyes electorales. Entonces les estaría diciendo, yo estoy haciendo democracia, yo estoy consultando a la gente. Sí, ciertamente. No es sorprendente que después de, bueno, retrocesos, para llamarlo de alguna manera, como los que el PSUV pudo tener en las recientes elecciones presidenciales, haya estas revisitas
a la calle, al barrio, a los sectores populares, vamos otra vez a revivir el poder popular, pero todos sabemos que es el poder popular para el Partido Socialista Unido de Venezuela. Son estructuras costadas y construidas desde arriba, porque las expresiones genuinas de base no tienen voz y voto en la discusión de los temas trascendentales. Yo no creo que nadie en una comuna o en un consejo comunal esté de acuerdo con que el salario esté congelado desde hace más de 2 años. Entonces, para los temas trascendentales de la vida pública y del desarrollo del país y del propio desarrollo de la familia en los sectores populares, indiscutiblemente que allí no hay ningún tipo de diálogo entre esa estructura como puede ser el Poder Legislativo, por ejemplo, ya que mencionas a Jorge Rodríguez, y estas estructuras de base comunitaria. Pero estarían, perdón, Slide, ellos dicen es trascendente la transformación de las leyes electorales para el país y además están diciendo taxativamente, ahora no serán los circuitos, no serán las listas regionales, no serán las listas nacionales, ni los diputados uninominales, hablarán la comuna. El Partido Comunista históricamente ha defendido el tema de la comuna. Sí, nosotros hemos apoyado la construcción de poder popular. Creemos que es en su expresión genuina, es un aliado indiscutible para poder construir ese bloque de fuerzas y avanzar hacia un gobierno con otras características, pero además hacia un Estado y otra sociedad con otras características distintas a las que nos encontramos en este momento. Y ciertamente reformas electorales son indiscutibles en un país como el nuestro, con un carácter presidencialista, ¿no? Son vitales, ¿no? para el desarrollo. Pero hasta ahora, lo que ha demostrado el partido de gobierno es que este tipo de reformas tienen un límite o tienen un techo y son sus propios intereses. Es decir, el gobierno, la cúpula gubernamental, no va a avanzar hacia una reforma que signifique o ponga en jaque los propios intereses que desarrolla hasta ahora. Y sobre estas consultas, que se han desarrollado varias, aunque ahora tienen que ver con la ley, llama mucho la atención y uno lo puede ver en conversaciones con gente de comunidades o de estructuras de consejos comunales y comunas que por lo general los reclamos y las demandas de la gente en esas consultas de ¿para qué se quieren utilizar los recursos? Son para cosas que el Estado ha dejado de atender. Vialidad, infraestructura, salud. Entonces, el Estado que dio un paso atrás en la atención de estos aspectos claves para una comunidad, ahora le dice a la comunidad, dime de cuál de tus necesidades que yo no estoy atendiendo, ¿quieres tú que yo destine algo de recursos para poderlo más o menos solventar? Es una cosa totalmente cínica eso. Bizarro, ¿no? Ahora, Nerlay, volvemos a algunos de los planteamientos que usted hacía al comienzo. Criminalización de luchas, intervención del TCJ en la vida de las organizaciones políticas y nuevas leyes. Esto ya desde la perspectiva del 10 de enero de 2025, ¿en qué punto nos coloca? Bueno, 10 de enero y después del 10 de enero. Sí, bueno, primero nos coloca en un punto, así lo hemos visto desde el partido, que hace cada vez más urgente, casi debido a muerte, podríamos decirlo en estos términos sin sonar dramáticos ni nada por el estilo, la necesidad de unir a la mayor cantidad de actores políticos, formaciones políticas y ciudadanos que estén dispuestos a luchar por la restitución del Estado de Derecho y la constitucionalidad en un bloque común. Y aquí ya no solamente estamos hablando de alianzas de carácter electoral o para buscar curules o qué deparará los próximos comicios electorales de 2025. O sea, estamos hablando de sumar voluntades que, ven más allá de las diferencias abiertas que podamos tener entre algunos y otros, que tengan como en el centro el rescate de la Constitución. ¿Con quién está dispuesto a sentarse PCB Dignidad en esa agenda? Bueno, fíjate, nosotros nos estamos sentando en estos momentos, con actores como por ejemplo la organización política Centrados. Enrique Márquez, ustedes saben, fue nuestro candidato, o apoyamos la candidatura, mejor dicho, de Enrique Márquez a la presidencia de la República. Recientemente introdujimos un recurso ante la Sala Constitucional del TCJ. Ya el TCJ dio respuesta, ninguna sorpresa con la respuesta del TCJ. Nosotros más bien estamos a través de esos mecanismos, y hago un paréntesis, alguien preguntará, bueno, pero ¿por qué siguen asistiendo al tribunal? ¿Por qué siguen demandando de la institucionalidad una respuesta? Y hemos dicho, no vamos a dejar de transitar ese camino. Ese camino es necesario, pero también es cierto sentarnos con algunos actores. Ese documento lo acompañaron, personas con las que cotidianamente nosotros no desarrollamos activismo político. Estamos hablando de actores como Unión y Progreso, por ejemplo. Esa
esa solicitud ante el TCJ la firmaron actores como Henry Falcón, por ejemplo. O sea, son actores políticos con los que en la cotidianidad tradicionalmente no nos hemos vinculado. O sea, ya PSV Dignidad está trabajando entonces en esa dirección. Estamos trabajando exactamente. Y ese ha sido, y el resultado de ese esfuerzo ha sido, en un proceso, por supuesto, todavía bastante germinal, el Frente Democrático Popular. O sea, en esa dirección estamos trabajando. Un espacio más allá de la izquierda, así lo ha dicho la Conferencia Nacional de nuestro partido, que nos permita trabajar por lograr condiciones mínimas para luchar por los derechos que fueron conculcados. Cuando usted habla de la restitución del Estado de Derecho y la constitucionalidad, ¿cómo se logra eso? Mira, el asunto, se habla de luchar, pero ¿cómo se logra? Sí, el asunto es construir espacios cada vez más poderosos, precisamente dispuestos a estar en movilización en la calle, dispuestos a acudir a las instituciones que haya que acudir, presentarse a los procesos electorales si ese es el camino, si hay que presentarse a procesos electorales, es decir, abordar distintas esferas del quehacer político actual, bueno, para poder dar pasos y lograr la suficientemente fuerza para sentar al otro actor a decir, no puedes pasar por encima de la sociedad venezolana, de los trabajadores venezolanos y del resto de los actores políticos. Es un camino bastante difícil y quizás como con muy poca claridad en estos momentos de qué alcance se puede tener, ciertamente. Justamente sobre eso le pregunto, ¿eso no pareciera una coalición o un acuerdo antinatura y que podría estar condenado al fracaso por esas mismas razones? Bueno, el objetivo que nos une en estos momentos es un objetivo por el cual vale la pena luchar. Entonces, ¿vale la pena esta coalición en estos momentos? Sí. Las divergencias podrían ser superiores a los puntos en común. Hasta ahora no lo ha sido y nosotros trabajamos desde nuestro partido para que no sea así, para que los puntos en común, la agenda en común, haciendo un poco referencia al programa, la agenda en común se imponga sobre las diferencias que nosotros podemos tener en la táctica. ¿Y esa agenda, o sea, cuáles son los puntos de esa agenda que destacan? Sí, bueno, en estos momentos los puntos son muchos de carácter coyuntural y es porque estamos en un momento bastante crítico. Es decir, en estos momentos estamos acompañando todos estos procesos que tienen que ver con el reclamo de la presentación de los resultados de las elecciones porque el país merece saberlos. Estamos acompañando los procesos de las madres y los familiares en general de los jóvenes que han sido arbitrariamente detenidos en las protestas postelectorales, ¿no? Pero también ya estamos pensando, hemos estado avanzando ya en los últimos días en esta dirección, construir expresiones regionales, porque si en efecto hay un avance en la deriva autoritaria, hay un avance en la práctica despótica, bueno, no podemos quedarnos solos, debemos encontrarnos en espacios de unidad a nivel territorial y a nivel sectorial. Entonces también estamos avanzando en esa dirección. Sí, diferencias históricas, por supuesto, pero en el momento, repito, de defender puntos en común como restitución de salarios para todos, creo que allí no hay diferencia histórica que pueda ser insalvable, a menos que seas un aliado de las cúpulas empresariales, como lo es en efecto el partido de gobierno. Ahí es cuando sí es difícil la alianza. Merle, cuando habla de seguir abordando, por ejemplo, la exigencia de resultados claros para la población, van a seguir por la ruta institucional, es decir, ¿qué más queda dentro de la ruta institucional? Sí, bueno, hay varias cosas todavía por hacer. Nosotros intentamos la semana pasada desde la Diputación del partido, en el momento en el que se destituye a Juan Carlos del Pino y se solicita desde la Presidencia de la Asamblea Nacional abrirle una investigación, nuestro diputado, el secretario general del partido, Óscar Figuera, intentó tomar la palabra para pedir investigación para todos los rectores del Consejo Nacional Electoral. Jorge Rodríguez, con su talante autoritario, lo prohibió una vez más y debimos expresar esto, bueno, afuera del Parlamento. Nosotros pensamos que hay que insistir sobre esta solicitud, por ejemplo. Eso investiga a todos los rectores, porque en efecto es una responsabilidad colectiva la que estamos demandando, que es la publicación de los resultados. Y no solamente una investigación, también se puede seguir solicitando ante el Poder Judicial, bueno, que haga a los rectores entrar en el carril. Los rectores, a diferencia de lo que diga el Ejecutivo, todavía no han cumplido ni siquiera con las propias sentencias del tribunal al publicar los resultados, que fue una de los exhortos de esa nefasta sentencia. Sin nada, no, sin detalles, sin desagregación mesa a mesa. El TCJ le dijo al CNE,
los exhortamos a publicar los resultados. El CNE todavía está en mora con eso. Se pueden hacer entonces actuaciones ante el TSJ para solicitar que se cumpla incluso su propia resolución, ¿no? Entonces, todavía por esa vía, recientemente fuimos al TSJ, no ya en el tema electoral, sino de acompañamiento de estas madres a solicitar un recurso de amparo para estos jóvenes que se encuentran arbitrariamente detenidos. Entonces, todavía hay una ruta institucional que vale la pena, en nuestra opinión, transitar. Le preguntamos, Derlay, ¿cambiar el Consejo Nacional Electoral ayudaría en algo? Desde la óptica de PCB. Sí, de eso hay debates, incluso en el propio seno del Frente Democrático Popular. En un Estado de Derecho valdría la pena. Es decir, cuando unos actores al frente de una institución no cumplen con sus deberes o incurren en omisiones o en delitos, etcétera, y la sociedad reclama que salgan de escena porque no cumplieron, pero bueno, aquí en Venezuela vemos que la sociedad reclama algo y sale fulanito de la silla A y lo sientan después en la silla B o lo mandan afuera de embajador. Entonces no sería como un castigo para estos actores, ¿no? Nosotros creemos que deben ser investigados. Y si cometieron algún delito, porque a estas alturas, a 3 meses después de las elecciones, el país no sabe, no conoce los resultados con exactitud de las elecciones, bueno, deberían ser procesados por ello. Nuevos procesos electorales, PCB Dignidad ha hecho esa discusión. Todavía no. ¿Con este CNE, sin este CNE? Todavía no lo hemos hecho. Es cierto que nosotros al no contar con tarjeta electoral, claro, como los usuarios de este programa sabrán, a nosotros nos robaron nuestra tarjeta electoral ya hace poco más de un año, en agosto del año pasado. Bueno, eso dificulta muchísimo la presencia del Partido Comunista en espacios de este tipo. Pero sin duda alguna que en el momento en el que se den las discusiones de cara a los procesos electorales, bueno, habrá un debate interno sobre la participación o no, o bajo qué características o condiciones participaría el Partido Comunista de Venezuela. Hablando del voto, hay quienes dicen que estamos aquí por la alta participación de la gente en el 28 de julio. O sea, el voto nos trajo a esta crisis y puso en jaque de alguna forma al gobierno. ¿Cómo defender esa condición de participación cuando no está claro los resultados? Bueno, fíjate. ¿Cómo defender el voto? Es lo que le quiero... Sí, bueno, fíjate. Están, repito, las vías legales, ¿no? Pero también están las vías que tienen que ver ya con más la subjetividad, de moralizar las propias fuerzas. Es decir, el país fue a las elecciones en unas condiciones de minusvalía para las fuerzas que estábamos disputando el poder político con el partido de gobierno. Eso no es un secreto. O sea, el partido de gobierno usufructuaba, recursos del Estado. El partido de gobierno tenía una campaña que no tenía nadie más en todo el país. O sea, el partido de gobierno era ese gran David, si me permiten, ¿no? la metáfora religiosa, ¿no? Y el pueblo se enfrentó a eso y le dio una lección al gobierno. Entonces, aquellos actores que durante los últimos años dijeron por allí no se va a lograr nada, creo que tuvieron que bajar un poco la cabeza, ¿no? Dar un paso atrás. Oye, por aquí sí se puede transitar. Pensemos en el 28J y pensemos que entonces todavía vale la pena seguir agotando estos caminos que nosotros estamos transitando en estos momentos y no los demos por descartados. Porque si era así, no valía la pena presentarse en las elecciones. Claro, pero me ha hablado de, digamos, la dirigencia, la gente que siente que la timaron, la gente que se siente defraudada. ¿Cómo estimular, cómo no, que la gente no baje los brazos? Ese trabajo de masa. Sí, eso es un trabajo de masas, indiscutiblemente es así. Y un trabajo de masas, bueno, en el que participan en nuestro caso nuestros organismos de base, nuestras células, como se llaman las estructuras de base del partido. Es nuestro trabajo en los espacios sindicales, en los espacios obreros. O sea, dejar en claro que sí hay un potencial, una posibilidad de cambio. En este hecho particular, en esta circunstancia en particular, nosotros lo mantenemos todavía arriba como un punto de honor y lo tratamos de trabajar así en el relacionamiento que tenemos con la ciudadanía, con los trabajadores, bueno, con las mujeres, con los jóvenes, etcétera, ¿no? Y sí es cierto que, bueno, a medida que van pasando las semanas, va bajando bastante el ánimo. La gente dice, bueno, pero ya yo hice los míos, ya yo voté, Pero claro, también imaginarse llegar a este punto, oye, había que tener como una vocación de escritor de ficción, ¿no? Para poder dibujar este escenario en el que 3 meses después
todavía hay incertidumbre sobre los resultados que se han presentado. Ciertamente es así y eso hace más titánica la tarea, pero bueno, no por titánica la vamos a dejar de hacer, ¿no? Merlay, le preguntamos para finalizar, ¿cuáles son las perspectivas políticas para PCB Dignidad para 2025? Bueno, ¿No tienen tarjeta? Le preguntábamos fuera del sí. aire, ¿han tenido algún hostigamiento o hechos hostiles en su sede? ¿Cómo Bueno, está el PCB Dignidad? Bueno, 2025, como está siendo ya el final de 2024, va a ser un año complejo, bastante turbulento, ¿no? Por las decisiones que ha tomado la fuerza principal y hegemónica del país, que es el partido de gobierno, ¿no? Pero, bueno, nosotros somos una organización que nació en clandestinidad. No es la primera vez que nos han ilegalizado, que esta fue una forma un poco más sofisticada de ilegalizarnos, porque bueno, le entregaron la tarjeta a otras personas y algún incauto podrá pensar que existe un partido comunista legal, pero bueno, es un aparato que está bajo control de militantes del partido de gobierno. Pero nosotros no hemos tenido momentos bastante duros y adversos en nuestra historia y eso no nos ha amilanado. Al contrario, nuestra organización ha demostrado en esos escenarios que se crece, ¿no? Que logra conectar no solamente con y se crece precisamente por eso, porque el partido conecta y está en vínculo permanente con los anhelos y las aspiraciones de las amplias mayorías. Entonces, cuando decía al inicio que el gobierno estaba ante una crisis de legitimidad y de autoridad, no me refería solamente a los números y a la institucionalidad y al CNE y a la popularidad o no del presidente, sino a esa desconexión total que hay de la cúpula gubernamental, bueno, con las amplias mayorías del país. El Partido Comunista sigue en sintonía con las mayorías del país y bueno, de allí radica nuestra fuerza con o sin tarjeta. Muchísimas gracias, No, Merlay. gracias a ustedes, gracias José Gregorio. Gracias por acompañarnos además en este espacio, en este escenario para la reflexión. Despedimos esta conversación con Merlay Andrade, integrante del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, PCB Dignidad. José Gregorio. Sí, tenemos ahora un micro en el que vamos a ver la situación de derechos humanos de los jóvenes que han sido detenidos de manera arbitraria como parte de ese eje transversal de esta actualización informativa en Agenda Común. Adolescentes presos después de las elecciones del 28 de julio, del colegio a la cárcel. Por decisión de las autoridades, 11 adolescentes fueron pasados a juicio por su presunta participación en las protestas que rechazaron los resultados oficiales de las elecciones del 28 de julio. Más de 150 niñas, niños y adolescentes fueron detenidos en el contexto de las manifestaciones postelectorales. Según datos de organizaciones de derechos humanos, unos 86 fueron excarcelados, aun cuando continúa el proceso en su contra. Pero 11 de ellos siguen presos y pasaron a juicio. De acuerdo con la organización Acceso a la Justicia, en estos casos se han incumplido al menos 5 elementos clave de la Ley Orgánica de Protección para las Niñas, Niños y Adolescentes, la LOPNA. Se han violado los lapsos procesales y han sido presentados ante los jueces fuera del tiempo previsto. Se ha incumplido con la separación de niñas y niños de los reclusos adultos. No han tenido acceso a una defensa de confianza. Han sido presionados para declararse culpables e incluso denunciaron haber sido torturados para incriminarse. Organismos internacionales han advertido que después de las elecciones del 28 de julio se desató en Venezuela una agresión y una represión sin precedentes. Una de las herramientas violentadas es justamente la LOPNA. De esta manera, nosotros llegamos al final de esta actualización informativa en nuestra agenda común. Como siempre, con el agradecimiento público a todo el equipo de la plataforma comunicacional de Punto de Corte, medios aliados como El Martillo y Doble Vía. Y también gracias a todas y todos ustedes por habernos acompañado hasta aquí. Nos despedimos hasta una próxima oportunidad.